Buenas noches, querido amigo. Estoy feliz con ustedes de nuevo todos los lunes con Don Hermógenes, una leyenda de Chile, del mundo, del universo. Y bueno, soy yo, porque tengo un nuevo look, me veo más chiquitito, dicen, así que soy Jano para que no crean que otra persona. Paso a darle la gran bienvenida a mi invitado de lujo de todos los lunes, Don Hermógenes. ¿Cómo está? Muy bien, Jano, muchas gracias por acogerme en su espacio. Muchas gracias a usted, don Hermógenes. Es todo un placer conmigo estar con usted. Y también tengo un panelista ahí que está un poquito escondido. Se llama Eres Cris, ha participado otras veces conmigo, así que va a estar un poquito escondido porque nos va a hablar desde el trabajo, pero quiso estar con nosotros y nos va a acompañar. Hay muy buenos temas, y también, antes de empezar con los temas, les digo que estamos transmitiendo en el canal Cuidemos a Chile. Cris, tremendo productor, siempre ahí con las pilas puestas, y pasamos con los temas. ¿Qué temas tenemos hoy día? Muy buenos, muy interesantes. Ayer, mientras cantaban en el Festival de Viña, hubo un incendio forestal muy complicado en el Cerro Santa Lucía o San Cristóbal. Ahí corríjame después usted. Es bastante complicado y quizás tenga que ver con lo que vamos a plantear ahora en el programa, con el decreto DL71, que tiene que ver con eso. 701. 701, perdón, ahí don Hermógenes, el experto, ahí siempre me corrige. Vamos a hablar también de la izquierda chilena y la hipocresía con la situación en Venezuela. Muy lamentable lo que está pasando. La comparación entre Nicolás Maduro y Salvador Allende, la senadora Allende se enojó la otra vez cuando hicieron la comparación. Y también vamos a tocar un temita del norte del país, que es el alza de homicidios en la región de Antofagasta. Así que parece que es un tema que ha estado un poquito complicado hace ya un tiempo. Así que lo vamos a tocar ahí al final del programa. Yo quiero pasar, les voy a compartir pantalla, a ver si es que la tecnología no me... Antes de pasar con el comentario de don Hermógenes, vamos a ver un pequeño video. Corría octubre de 1974. En nuestro país, los generales se asentaban en el poder después del golpe de Estado. El plan económico, el ladrillo, comenzaba a implementarse en nuestro país. Y en ese octubre de 1974 los generales dictaron un decreto ley, el decreto ley 701. Con algunas modificaciones ha tenido prácticamente 39 años de vigencia, y el gobierno de Sebastián Piñera quiere que siga vigente por otros 20 años. Este decreto ley ha sido un regalo generoso, pero un enorme regalo a las empresas forestales. La verdad es que cuando hablamos del sector forestal chileno, hablamos de solo 3 empresas porque está todo absolutamente concentrado. Hablamos de la CMPC, la compañía manufacturera de papeles y cartones, que pertenece a una familia, que es la familia Mate. Hablamos de Bosques Arauco, que pertenece a otra familia, Angelini. Y hablamos de un empresario, un abogado, perteneciente a Renovación Nacional, amigo de Sebastián Piñera, me refiero a Jorge Carey. Entre paréntesis, si usted entra a la oficina de Jorge Carey, uno de los abogados más conocidos de Chile, encontrará foto de Carey con Pinochet, Carey con Elwin, Carey con Frey, Carey con Lagos, Carey con Bachelet, Carey con Piñera. Están todas las fotos, una tras la otra, para que usted entienda, digamos, el estilo, ¿no? El estilo Carey. Lo cierto es que se subsidiaba con un 75% las plantaciones forestales de pino y eucaliptos. 75%. El Estado todos los años fijaba el valor de cuánto costaba plantar una hectárea de pino, por ejemplo, y fijaba un valor alto, de manera que ese 75% en realidad era muchísima plata, e incluso muchos quedaban con plata en el bolsillo. O sea, plantaban y quedaban con plata en el bolsillo, un excelente negocio. Lo cierto es que fue tal el impacto de estos regalos que progresivamente comenzó a terminarse con el bosque nativo. Cuando no era posible cortarlo, a la mala, claro, muchos lo que hacían era incendiarlo. Lo incendiaban y ya no había bosque nativo, por lo tanto se podían plantar pinos. Y estas grandes forestales finalmente se apropiaron de enormes extensiones de terreno de territorio chileno. La Concertación, durante sus 20 años de gobierno, prorrogó varias veces este decreto ley del general Pinochet. Actualmente en Chile un 75% de las plantaciones son de pino, un 15% de eucaliptos y el resto son otras especies. Pero ¿qué ha ocurrido? Si usted ha tenido la oportunidad de caminar bajo un bosque de pino o bajo un bosque de eucaliptus, yo lo desafío
a que encuentre una vertiente de agua, a que encuentre humedad, a que encuentre alguna vez pasto. No hay nada. Agua no va a encontrar jamás. ¿Usted sabe que un eucalipto consume todos los días entre 20 a 40 litros de agua cada árbol? Cada vez que las plantaciones forestales de estas grandes empresas se acercan a zonas habitadas o donde están las instalaciones del agua potable rural, bueno, simplemente el agua se acaba, se termina. Bueno, acidifican además la tierra. ¿Ha encontrado alguna vez, ha logrado alguien plantar, hacer siembras después de que se ha talado un bosque de pino de eucalipto? Jamás eso volvería a ocurrir. Los bosques han llevado muchísima pobreza, el despoblamiento de nuestros campos y además sequía, una sequía brutal. Todos los años, y hace ya muchos años, que nosotros hablamos de cómo progresivamente hay que ir dejando agua con camiones aljibes en muchísimas poblaciones, por ejemplo en la región de la Araucanía o en la región del Biobío. Son teóricamente las zonas donde cae agua, donde hay lluvia, donde hay abundancia de agua. Eso no es verdad, es mentira. Las plantaciones forestales principalmente son las que han terminado con los cursos de agua. Todo esto fiscalizado, usted me dirá, por la CONAF. ¿Sabía usted que la CONAF es una corporación de derecho privado que administra fondos públicos? Es increíble, pero es así. El año 2008, el Tribunal Constitucional le dijo a la presidenta de la época, Michelle Bachelet, que eso era irregular. ¿Qué hizo la presidenta de la época, Michelle Bachelet? No hizo nada. En estos momentos, lo que se pretende por parte del gobierno de Sebastián Piñera es ampliar la vigencia de este famoso decreto ley 701 por otros 20 años. Esto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero está detenido en el Senado. Entonces se pretende una ley corta, de última hora. Pero naturalmente, al parecer, eso no va a ocurrir y se va a dejar para la próxima legislatura. El sector forestal, ese sector forestal, con estos regalos increíbles, con estos subsidios por parte del Estado, ha provocado una riqueza enorme a un grupo de familias, 3 familias. Una concentración de la propiedad en que las hectáreas que tiene Douglas Tompkins son prácticamente un chiste al lado de las hectáreas que tiene, por ejemplo, la familia Mate o la familia Angelini, pero de ellos no se habla prácticamente nada. Ha provocado ausencia de agua, riqueza rápida, y todo esto financiado por todos nosotros. Y ahora pretenden que siga siendo financiado por todos nosotros por otros 20 años. Es un poco tonto, ¿no cree usted? Los bosques son también un pilar importante de nuestra economía y hay que apoyar la inversión en ellos. Una inversión que sea social y medioambientalmente sustentable. Y con ese fin, entre otras cosas, prorrogaremos la vigencia del DL 701. Mire, para empezar, lamento el comentario de mi amigo Tomás Mosiati, con el cual no puedo estar más en desacuerdo, porque la tesis de él es que el decreto ley 701 ha concentrado la capacidad de plantar madera, plantar árboles en unos pocos grupos económicos. Y eso no es verdad. El decreto ley 701 lo que hizo fue dar una serie de subsidios para interesar a la gente en las plantaciones forestales. Y el Estado chileno dejó de percibir por esos subsidios. Se calculaba a finales de los años 80 en un libro que escribió Alfonso Márquez de la Plata, 87 millones de dólares, y a cambio de eso el país ganó una producción anual que generó miles de millones de dólares de exportación, valorizó extraordinariamente todos los terrenos que se plantaron, porque un terreno que no tenía una plantación pasó a tenerla. Es cierto que después, con el entusiasmo de algunas plantaciones que en Chile tienen grandes ventajas comparativas. Voy a decir una sola cosa: en Chile un eucalipto crece para quedar en estado de explotarse, de cortarse, en 20 años. En Estados Unidos y Canadá demora entre 40 y 80 años. Entonces la posibilidad de una inversión rentable en Chile en madera, en producción de madera para todos los fines en que esta es empleada, tenemos una gran ventaja comparativa, y por eso es que las exportaciones forestales hoy día son muy importantes, y el año 74, cuando se dictó el decreto ley 701, no existían. Creo que es un comentario que justifica lo que yo siempre he dicho, que en Chile hay una mayoría que tiene el alma socialista.
O sea, ven con nerviosismo, con temor y como lleno de amenazas el hecho de que la gente invierta en algún sector y lo haga prosperar. Es obvio que si hay más árboles, la probabilidad de que haya más incendios de bosque es mayor, pero también si hay más casas, va a haber más incendios de casas, y no por eso vamos a dejar de construir casas. El decreto ley 701 fue un gran éxito nacional y es una de las razones que explican por qué en 1974, cuando se dictó, Chile estaba marchando a la saga de las naciones subdesarrolladas porque era de las que menos crecía y estaba muy lejos del primer lugar en América Latina. Y en cambio, 17 años después, cuando entregó el gobierno militar a la administración Elwin el poder, Chile era la primera nación latinoamericana en ingreso por habitante. ¿Por qué? Porque se tomaron medidas como esa, incentivar la producción, la riqueza del país, la riqueza que no existía. Con un subsidio que implicó 87 millones de dólares, se generaron miles de millones de dólares. Y las exportaciones anuales actuales, no sé la cifra exacta, pero son largos, más de 1.000 millones de dólares de exportaciones forestales. Así que creo que está muy equivocado el comentario de Tomás Moschati, que entre paréntesis no lo oí ahora que ustedes lo retransmitieron, sino que lo había visto un rato antes. Estoy muy en desacuerdo con él. Y no es que se les haya entregado a los grandes productores. Lo que pasa es que cuando uno entrega un subsidio, un incentivo para invertir, ese incentivo queda en manos de todos los chilenos. Tu imagen se cortó un poquito. Sí, creo que seguramente iba a volver Don Hermógenes, que la otra vez también tuvimos unos problemas, pero tendría que volver Don Hermógenes. Obvio que los que tienen más recursos y los que tienen una actividad... Bueno, yo estoy esperando volver, no sé si... Sí, ahora volvió, sí. En la última partecita se cortó, así que... En la última partecita estaba diciendo algo muy importante. Fue cuando usted dijo de que había visto al señor Moschati, vio el video antes de... porque falló el audio acá, y ahí estaba empezando a contar algo importante de Normal. Claro, estaba diciendo que el decreto ley 701 favoreció a todos los chilenos que quisieran invertir en plantaciones forestales y les devolvían el 90% de lo que invertían. O sea, si a mí se me hubiera ocurrido comprar un predio forestal y plantarlo de árboles en 1974, el 90% de lo que yo hubiera invertido en plantar árboles me lo habría devuelto el fisco. Y yo con el 10% habría podido tener una ganancia muy grande. Obviamente eso estaba a disposición de todos los chilenos, pero también es obvio que las personas con más fortuna fueron las que más lo aprovecharon. Y esa fue la gracia de la medida, que provocó una verdadera explosión en el campo forestal. Y me hizo acordarme de cuando yo era alumno en el colegio, que yo estaba en un colegio con sacerdotes norteamericanos, y uno de ellos, cuando viajamos al sur en una oportunidad, nos dijo: el futuro de la riqueza chilena va a ser mucho más importante en la madera que en el cobre. Nos decía en esos años, que eran los años 50. Y tenía toda la razón, pero faltaba que hubiera un gobierno que promoviera la inversión. Y eso hizo el gobierno militar. Y el éxito económico de Chile fue por medidas como esa. Fue por incentivar la inversión y parar de perseguir a los que producen. Y aquí en Chile existe como el espíritu de perseguir a los que producen, a los que están trabajando en algo que obviamente les da una buena rentabilidad, se les condena. Entonces se dice que el decreto ley 701 fue dictado para los grupos económicos. No, fue dictado para todos, pero era obvio que las personas de mayor fortuna iban a aprovechar en toda la medida en que tuvieran el poder económico para hacerlo, y lo hicieron. Y fue muy bueno para esas empresas y los accionistas de esas empresas, que no son unas pocas familias, sino que son millones de chilenos, se han beneficiado mucho de eso. Y las acciones chilenas, sobre todo, por ejemplo, de la compañía manufacturera de papeles y cartones, multiplicaron su valor por eso, porque las inversiones forestales fueron
un gran negocio gracias a esta medida de dictar el decreto ley 701 de 1974. Hermógenes, tengo dos preguntas. ¿Por qué usted cree que en Chile está esa alma socialista, como dijo al principio? Porque el socialismo se basa en... los franceses tienen una descripción muy adecuada, dice, falsas ideas claras, dicen ellos. El socialismo tiene ideas muy claras, pero son falsas, y por eso fracasa. Por eso fracasó Maduro en Venezuela, por eso Cuba es un país muy pobre, por eso en Nicaragua hay una gran crisis económica, por eso Corea del Norte es una cárcel, porque son ideas claras, como decir, no dejemos que los ricos se apoderen de la riqueza forestal. Si no deja que los ricos se apoderen de la riqueza forestal, nadie se va a apoderar de la riqueza forestal y no va a haber riqueza forestal, porque nadie va a invertir, porque no pueden decir incentivos para algunos, porque eso sería hasta inconstitucional. No se pueden dictar leyes en favor de algunos nomás para que otros no participen. Eso sería como el perro del hortelano que no come ni deja comer. Entonces, eso es lo que digo, que en Chile con mucha facilidad se ataca a los que producen, a los que tienen algo, e incluso se induce hasta por el propio gobierno actual con la razzia que emprendió la subsecretaria de Bienes Nacionales, ministra subrogante de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, que rompiendo los candados entró a un fondo con una caravana de autos para hacer efectivo el derecho de llegar a una playa, en circunstancias que esa playa tenía un camino de acceso perfectamente determinado y no era necesario cometer un atropello contra la propiedad del dueño del fondo, que es una persona que yo conozco y que me mandó toda una grabación de lo que estaba sucediendo, que se llama don Renato Jaramillo. Él fue atropellado en su calidad de propietario por una funcionaria que se ha enloquecido, porque no, eso va contra la Constitución y contra las leyes, no sé qué consecuencia va a tener. En lugar de estar pensando pedirle la renuncia al subsecretario de Salud, que el doctor Luis Castillo, que es una persona que no tiene ninguna tacha, salvo acusaciones infundadas de la democracia cristiana, a doña Alejandra Bravo debían pedir la renuncia por atropellar el derecho de propiedad y provocar un verdadero escándalo a costa de un empresario que no había hecho nada sino regirse por la ley, porque ni siquiera había prohibido el acceso a la playa que estaba en una de las partes de su propiedad. Pensé que alguien iba a hablar. Yo creo que, bueno, quizás lo de las tijeras es un show para la galería, lamentablemente, porque hay bastantes cosas que no están saliendo bien, especialmente en el sur de Chile, con todo este cuento que ya sabemos en la 9ª región, y parece que el Estado ahí no ha hecho lo que tendría que haber hecho. El señor Villegas ha sido muy crítico con eso, estoy de acuerdo. Yo le pregunto, don Hermógenes, porque yo recuerdo cuando, y me voy a desviar un poquito del tema, pero tiene relación también, cuando salió esto de la colusión del papel higiénico. Yo recuerdo que defendió a esta empresa diciendo, y me pareció muy lógico, de que al final lo hicieron, o esta supuesta colusión lo hicieron para no quebrar a la más chica, la más grande fue ética en ese sentido, y no quebrar a las demás. Pero en Chile se tomó como que estaban todos de acuerdo, querían maltratar al consumidor, pero usted dice que no es así. Esa, digamos que el alma socialista que impera en Chile. ¿Podría más o menos hacer el análisis de lo que pasó ahí? Porque me parece que es muy parecido a las críticas que se lleva a este decreto, que al final, como usted dice, ha ayudado a que Chile tenga una buena, digamos, economía, podríamos llamarlo, forestal. Don Hermógenes, por favor. Mire, lo que pasó en ese caso, que fue muy parecido a lo que pasó en el caso de los pollos, porque en Chile hay libertad económica. Cualquiera puede producir papel higiénico, papel tissue, como se llama, y de hecho muchos lo hacen, y hay empresas chicas que lo hacen, y lo hacían. Así que no había ningún control de las empresas mayores para impedir que otras compitieran. Eso era falso. Lo mismo en el caso de los pollos. Cualquiera puede crear pollos, vender pollos, tener gallineros del tamaño que se le ocurra o que pueda. Pero lo que pasa es que hay algunas empresas que son más eficientes que otras porque tienen economías de escala, son más grandes. Y en el caso de la papelera fue particularmente desafortunado todo lo que se hizo.
porque la papelera recibió la petición, y era precisamente de Gabriel Ruiz Tagle, que actualmente está en Colo-Colo, el presidente de Colo-Colo, que era dueño de una empresa papelera menor y que fue a conversar con la manufacturera de papeles y cartones y explicarle que si no le respetaban una cierta nivel de precios, si la papelera bajaba mucho sus precios, se apoderaba todo el mercado, él iba a quebrar. Y llegaron a un acuerdo, y ese acuerdo, según la ley, no se puede adoptar, pero yo encuentro que en ese caso la ley está mal concebida, porque la ley está para evitar que haya monopolios, pero en este caso no había monopolios, había libertad para producir todo eso. Era una empresa que le pedía a otra no bajar sus precios para no quebrar, y la empresa mayor lo que hizo fue decirle, bueno, conforme, no vamos a bajar los precios, vamos a regular nuestra producción para que tú no quiebres. Y a él le fue bien con ese acuerdo, tan bien le fue que se lo vendió a una empresa sueca, que no me acuerdo el nombre ya en este momento, dado que esto sucedió hace años, y la empresa sueca siguió con el acuerdo que tenía con la papelera. Entonces, eso es muy importante. Aquí no había violación de la libertad económica, ni estaba nadie obligando a nada, ni había impedimento para que cualquiera produjera el papel tissue, y muchas empresas lo producían y con éxito y ganaban. Y entonces lo que sucedió fue que un fiscal, que a mi juicio estaba completamente equivocado, descubrió que había existido este acuerdo y dijo eso es un delito y no se puede permitir. Y las empresas, frente a la campaña, al juicio por los diarios, se asustaron, dijeron mea culpa, mea máxima culpa, perdónennos, y dijeron ya pagamos, le pagamos a los consumidores 7.000 pesos a cada consumidor. Yo no lo he cobrado porque me daría vergüenza cobrarlo, pero supongo que cualquiera puede ir y cobrar 7.000 pesos como consumidor de papel confort o de papel tissue. Eso todo es absurdo, fue una cosa sumamente desafortunada, provocó unas pérdidas gigantescas. Yo era accionista de papeles y cartones y me di cuenta de que las acciones que estaban a 2.500 pesos habían bajado a 1.200 pesos. Y yo dije, esto es tan descabellado y tan absurdo que voy a comprar más acciones. Y afortunadamente lo hice, porque ahora están de nuevo a 2.500 pesos cuando ya se olvidó el juicio por los diarios, en que los diarios fueron cómplices aquí del gobierno y esta acción desafortunada de la Fiscalía Nacional Económica. Y por lo demás, todo sigue igual a como estaba antes. Yo supongo que ya no hay acuerdo de precio, pero ya todos saben cuáles son los precios para no hacer quebrar a los demás. Y están cobrando esos precios y manteniendo esas producciones. Y lo mismo pasó en el caso de los pollos. Cualquiera en Chile puede producir, exportar pollo, criar, tener gallineros hasta en su casa si quiere y nadie se lo impide. Puede venderlos al exterior o venderlos en Chile, ningún problema. Pero las empresas más grandes saben que si se ponen a pelear entre ellas, son tres principalmente, Superpollo de Gonzalo Vial, la otra es de los hermanos Covarrubia, que tiene también que ver el nombre con los pollos, y la otra es Pollos Aristía. Son tres grandes empresas. Obviamente no querían liquidarse mutuamente, entrar en una guerra de precios y que muriera ahí el que no podía resistir, porque seguramente habría quedado una sola empresa, que era la más grande de todas, que es la de Gonzalo Vial, el Superpollo. Y él mismo no quiso hacer esa acción depredadora de liquidar a la competencia que tenía. Entonces habían llegado a acuerdos probablemente ni siquiera escritos, sino que de mantener un cierto nivel cada una de producción para no liquidar a las demás. Y eso no impedía que hubiera todos los que quisieran producir pollos en Chile los produjeran. Pero la Fiscalía de nuevo lo sancionó y la gente estaba muy enojada porque como estos juicios se llevan por los diarios y los diarios los escriben periodistas de izquierda, aunque los dueños sean de derecha, o periodistas que aunque no sean titularmente de izquierda, llevan en su corazón la olla y el martillo, el germen socialista, y entonces están dedicados a tratar de liquidar a los que ganan mucha plata. Todo ese periodismo confluyó para que se condenara a las empresas de los pollos, pagaran multas,
y al final estaba la gente muy enojada porque las multas habían sido muy chicas y en lugar de ir a la cárcel, los empresarios habían tenido que seguir unos cursos de cómo comportarse bien en la sociedad. Todo eso yo lo encontré ridículo y absurdo. Eso no tenía nada que ver con el interés nacional. El interés nacional es que haya libertad para producir, que haya competencia, y la había y la hay en los pollos y en las productoras de papel tissue y también en las farmacias, que fue otro escándalo que se armó. Hasta algunas firmas han tenido que quebrar de las farmacias, lo que revela que el negocio no era tan bueno. Pero lo que pasaba es que las farmacias, cuando eran más grandes, podían ofrecer productos más baratos. ¿Por qué? Porque compraban masivamente a los laboratorios y eso les permitía tener costos más bajos. Todo eso fue perseguido también y les impusieron sanciones y condena pública por los diarios. Y siempre se habla con gran escándalo de estas farmacias que se ponían de acuerdo y que son verdaderos criminales, y eso no es así. Lo que uno debe ver en esos casos es otra cosa. Si el mercado respectivo es desafiable, o sea, si cualquiera puede producir, si cualquiera puede instalar una farmacia, si cualquiera puede producir pollo, si cualquiera puede producir papel tissue, papel confort, la situación está bien, el mercado es desafiable, pero no podemos impedir que los más eficientes participen en él porque eso perjudicaría al consumidor, que terminaría pagando precios más caros. Esta es mi opinión sobre todo este tema. Sí, es una opinión muy interesante y fue muy distinta a la mayoritaria. Yo recuerdo que en ese tiempo leía muy seguido el blog de Don Hermógenes, que lo vamos a dejar ahí abajito. Ya no lo leo. Yo, no, o sea, me gustaría tener más tiempo para leerlo, pero vamos a volver ahí al ruedo. Bueno, vamos a seguir ahí, para ponerme al día. Claro, vamos ahí, estoy para hacer la tarea. Y me llamó mucho la atención que Don Hermógenes fue muy disidente en ese sentido y le encontré razón, y bueno, aquí nos dio la explicación del por qué. Parece que está esa mentalidad socialista en Chile bastante pegada, y cuando la prensa lo agarra, los empresarios y todo el mundo tiene miedo, porque parece que es una casa de brujas y chuta, por mucho que se tratan de hacer las cosas bien, parece que la presión social es más fuerte. Don Hermógenes, yo le tengo una pregunta acá, muy importante, volviendo al tema de la forestal. Me pregunta el productor de Podemos Chile, gran amigo que está retransmitiendo ahí, Cristian, me pregunta, dice, ¿es necesario mantener ese decreto? Porque resulta que solo tenemos pino y eucaliptus, y esos bosques absorben todo el agua, y no hay bosques nativos con otra especie. ¿Cuál sería la mejora para ustedes, don Hermógenes, en cuanto al decreto? Quizá habría que modificarlo, mejorarlo, mantenerlo, sacarlo. Su opinión, por favor. No, en mi opinión, lo que habría que hacer es darle un incentivo mayor todavía a los que plantaran otras especies que se consideraran que son más valiosas, ya sea para efectos del clima, de la lluvia o de la propia madera, pero que son antieconómicas, dado que Chile las ventajas las tiene en árboles como de producción intensiva como el eucalipto. Entonces, yo buscaría la solución por el lado de crear más incentivos para el bosque, lo que se llama el bosque nativo. Porque efectivamente el bosque nativo es menos negocio en Chile que el eucalipto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Chile tiene una gran ventaja comparativa al eucalipto. Entonces, en el fondo, el país entero se está sacrificando si es que quiere tener bosque nativo, porque va a ganar menos, la economía de Chile va a crecer menos, y la producción y exportación de madera va a ser menor, porque la ventaja la tenemos en el eucalipto. Y yo creo que todas esas materias son dignas de estudio, y estoy de acuerdo, si hay un problema realmente grave en el cambio climático por el reemplazo de los bosques nativos por bosques de eucalipto, obviamente corresponde establecer los incentivos correctos. Si el país necesita como un todo y va a salir ganando de que haya más bosques nativos, debería establecerse un subsidio adicional para el bosque nativo. Eso estoy de acuerdo en estudiarlo, pero ¿por qué Chile ha crecido tanto más que otros países? ¿Por qué en Argentina? Me han mandado programas de Argentina donde la gente que participa en esos programas y que es de derecha hace callar a los socialistas argentinos con el ejemplo chileno, porque Chile tomó medidas que lo llevaron a crecer más y a tener más plata en el fondo.
¿Por qué Chile tiene más plata que Argentina? Tiene un ingreso por habitante superior a la de Argentina, cuando Argentina hace 140 años era el país más rico del mundo. Hace 100 años era la quinta economía mundial. Cuando yo era chico, que de lo cual hace lamentablemente demasiado tiempo, mis padres iban a Buenos Aires como quien iba a otro planeta, porque era una economía y un país de otra categoría, los años 40. ¿Por qué Argentina hoy le pasa todo lo contrario, que es un país más pobre que Chile? ¿Por qué aplicó políticas demagógicas? La mayoría socialista de allá se impuso. El peronismo, en una forma de corporativismo socialista, fue ruinoso. Los Kirchner terminaron de arruinar Argentina. Y entonces ahora se está tratando de recuperar, pero para recuperarse tienen que pagar un costo y no se resignan a pagarlo. Aquí en Chile el gobierno militar lo pagó. El gobierno militar tomó las medidas, le cortó la cola al perro de un solo golpe el año 75, en que hubo una frenada terrible porque el gobierno equilibró de nuevo el presupuesto, tuvo que suprimir muchos gastos, tuvo que disminuyó en 30% la administración pública, el gobierno de la Junta del año 75. Argentina no es capaz de hacer eso, pero Chile fue capaz, y gracias a eso y a todas estas otras medidas, como incentivar la inversión, como el decreto ley 701 que ahora quieren derogar, fueron las que contribuyeron a que Chile se transformara en un país próspero. Y por eso cuando llegaron todos estos semi-izquierdistas o izquierdistas de frentón el año 90, no movieron el modelo, apenas le rayaron un poco la pintura y por eso el país creció menos que antes. Pero mantuvieron el modelo. ¿Por qué? Porque es el modelo que garantiza el crecimiento. Y tienen que mantener, yo creo, los incentivos correctos para la explotación de la riqueza maderera chilena, que es enorme. Pero si quieren tener fauna nativa, tienen que establecer incentivos, o flora nativa, tienen que establecer incentivos para que haya árboles nativos más que estos árboles de gran conveniencia económica. Bueno, gran comentario. Lamentable lo de Argentina, bonito país, hermoso país vecino, políticas socialistas nefastas han arruinado el país. Y a mí también me llama la atención cuando dicen, no, pero es que en Argentina es todo gratis. Pero a ver, ¿gratis cómo? ¿Será gratis o lo pagan con los impuestos altísimos que tienen en Argentina? Lamentable. Ojalá Argentina se recupere, tiene que pasar por una crisis, aparentemente. Y bueno, a seguir prosperando por parte de Chile también. Don Hermógenes, usted que hablaba de países exitosos, y yo lamentablemente tengo que hablar de un país que no le ha ido muy bien, Venezuela, un país hermano de Chile, latinoamericano, le ha ido bastante mal. El sábado 23 pasadito, hace 2 días atrás, parece que fue el día D, parece que comenzó algo quizás bueno, esperamos eso, pero yo más que eso le hago la pregunta a usted en cuanto a la actitud de la izquierda chilena y la hipocresía, con la situación de Venezuela. Yo quiero leer un poquito de lo que reporta el Libero. Acá dice: las 4 declaraciones del Foro de Sao Paulo apoyando al régimen de Maduro, en las que el Frente Amplio estuvo presente. El Frente Amplio se juntó porque 6 partidos del Frente Amplio pertenecen al Foro de Sao Paulo, son 12 partidos, la mitad está ahí en el Foro de Sao Paulo. Cabe señalar que el Foro de Sao Paulo se creó cuando cayó la Unión Soviética, la crearon Fidel Castro y el señor Da Silva, para imponer el socialismo del siglo XXI, que parece que no le ha ido muy bien. Y yo le pregunto a usted, don Hermógenes, esa actitud de la izquierda chilena para no condenar lo que está pasando en Venezuela, su opinión, por favor. Bueno, la izquierda en el sentido de si apoya a Maduro, cosa que muchos izquierdistas, me ha llamado la atención, no lo hacen, pero lo rechazan por motivos fundados en la violación de los derechos humanos, pero no rechazan sus políticas económicas, porque las políticas económicas de Maduro son iguales a las que propicia la izquierda chilena, los socialistas, comunistas, PPD y la democracia cristiana en la mayor parte del tiempo, porque la democracia cristiana nunca está en ninguna parte, pero siempre está en todas partes. Y cuando más calienta el sol, ahí se va. Y cuando el sol calienta para la izquierda, se va para la izquierda. La democracia cristiana ahora está muy izquierdizada, así que participa también de todo esto, pero ha estado muy en contra de Maduro, lo que es una contradicción en los términos de ellos mismos, porque ellos son proizquierdistas, pero están pidiendo la salida de un gobernante que ha llevado adelante un programa como el que ellos
querían que hubiera en Chile, porque basta haber leído el programa de Radomiro Tomic el año 70, que era igual o más avanzado hacia la izquierda que el de Allende. Aquí en Chile se aplicó el de Allende, que era un programa muy parecido a todo lo que hizo Maduro. Aquí se habían expropiado todas las mayores empresas, estaban en manos del Estado, perdiendo plata, pero a raudales. Teníamos la inflación más grande del mundo. Nunca llegamos al 1.000.000% de Venezuela, y llegamos al 1.000% proyectado anualmente. O sea, la inflación anualizada en Chile, el 73, era de 1.000%. En el año mismo fue de 500, pero anualizada la que estaba teniendo lugar ya al final era de 1.000%, y se manifestó en su totalidad el 74, que fue un año terrible para el gobierno militar, que tuvo que soportar la situación porque tenía que remediar todo eso. Y era muy difícil de remediar cuando había habido una caída del precio del cobre, había habido una alza del petróleo, que es la principal exportación chilena, y estaba el desastre UP. O sea, yo creo que pocas veces un país ha estado más arruinado que el Chile que dejó Salvador Allende el 11 de septiembre del 73 en manos de los militares. Fue una cosa espantosa. Ahora, Maduro, lo que pasa es que la cosa espantosa ya, el presidente no se va ni lo echan. Entonces la cosa espantosa sigue, y por eso se están muriendo de hambre, no tienen remedio. Tratan de que llegue ayuda humanitaria, cosa que en Chile no hubo nadie que lo hiciera, porque estábamos con escasez y con colas y con los escaparates vacíos y todo, pero había un mercado negro activo que funcionaba, porque la economía libre funciona, aunque le pongan negro de apellido. Pero en Chile la gente que tenía plata podía comer carne de vacuno que no existía en tiempo de Lupe en ningún supermercado, no había. Tanto así que habían decretado que la carne de vacuno no había subido de precio para mantener el IPC bajo. ¿Por qué no había subido de precio? Porque no había en ninguna parte y nadie podía comprarla. Y por eso mantenían el precio de un año antes, cuando había carne de vacuno. Pero los que tenían plata, todos teníamos un derrotero, yo me acuerdo que mi suegro iba a una población en Las Rejas, donde compraba carne de vacuno a una persona de confianza, y él nos surtía a nosotros y nosotros le pagábamos a él. O sea, en Chile lo que salvó en el fondo al país de estar en una situación tan penosa como la de Venezuela, porque fue parecida a la de Venezuela, pero no tan penosa, fue el mercado negro, o sea, la economía libre que funcionó pese al socialismo. Allá en Venezuela se ha producido lo más parecido a la UP en Chile que ha tenido lugar en América Latina. Si exceptuamos una UP exitosa como la de Cuba, que se instaló definitivamente el régimen socialista, y allá se están todos muriendo de hambre desde hace más de 60 años. Pero el régimen de Maduro lo que hizo fue aplicar la receta de la izquierda. El socialismo del siglo XXI es el socialismo. El mismo que pretendía Salvador Allende, que él declaró además cuando le dio una entrevista a Regis Debray al comienzo de su gobierno, le dijo: yo pretendo instalar en Chile un socialismo marxista integral, o sea, un socialismo igual que el de las repúblicas que cayeron junto con el muro de Berlín y la cortina de hierro, iba a instaurar el señor Allende en Chile. El desastre que dejó fue que obligó a la mayoría democrática a pedirle a los militares, yo era diputado y participé en esa votación, a pedirle a los militares que pusieran término a la situación, que fue el antecedente legal, democrático del pronunciamiento del 11. La Cámara le pidió, por mayoría de 67 votos contra 41 o algo así, a los militares que le pusieran término a la situación existente. Y ellos lo hicieron días después, el 11 de septiembre. Así que no puede haber un paralelo más exacto entre Venezuela y Chile, Venezuela de hoy y Chile del 73, que el que la gente de izquierda pretende que no se haga. El paralelo es perfecto. Lo que pasa es que allá los militares, en lugar de poner término a la situación existente como lo hicieron aquí, respaldan al dictador, que es Maduro, y respaldan la escasez, el desabastecimiento, las colas, el hambre y las enfermedades. Pero eso es otro tema y yo no sé qué desenlace va a tener, pero esto no puede durar. O sea, esta cosa no pasa de marzo. Yo creo que en marzo en Venezuela se produce un cambio de gobierno, sea como sea.
Sí, como dice usted, don Hermógenes, en marzo parece que viene la cosa ya más o menos mal quizá. A ver, Christopher, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, tenía algunas, pero se me fue la idea hace un par de segundos. Pero era sobre el tema de Venezuela. Usted lo está comparando, don Hermógenes, con la situación chilena, pero en la situación chilena había un apoyo de la derecha contra el gobierno y tenían apoyo militar, y así se logró el golpe, mientras que en Venezuela hay un apoyo de la misma, está peleando entre la misma izquierda, y no tiene el apoyo militar en este caso Guaidó. Bueno, allá el apoyo militar lo tiene Maduro. Y lo único que ha habido ha sido una deserción de 60, dicen, uniformados, pero no son personas que tengan mando, no son personas que estén al mando de unidades militares. Aquí en Chile hubo una unanimidad de los uniformados y se le debe a la audacia del almirante Merino, porque yo creo que en Chile la situación, con llamado de la civilidad y el acuerdo de la Cámara y todo, podría haberse prolongado mucho tiempo, y Allende haber muñequeado mucho más, si no hubiera sido que el almirante Merino les mandó a los 3 comandantes en jefe restantes, a los 2 comandantes en jefe restantes, porque a los carabineros no se lo mandó, un mensaje diciéndole que la Armada se iba a movilizar el martes 11 a las 6 de la mañana, y que lo iba a hacer de todas maneras, y que les pedía que lo apoyaran. Y Gustavo Lee y Augusto Pinochet firmaron en apoyo de Merino. Y eso fue lo que permitió el pronunciamiento, si no, no habría habido pronunciamiento, y esto habría podido estirarse mucho tiempo y tener otras alternativas y hasta dividirse alguna de las fuerzas. Pero afortunadamente no se dividieron, porque los mandos se preocuparon de que su gente estuviera alineada. Y hasta incluso hay una anécdota que es real. El ayudante del general Pinochet, que era comandante en jefe del ejército, cuando supo que el comandante en jefe ordenaba el pronunciamiento y lo encabezaba, le dijo: yo no estoy de acuerdo y le pido que me autorice mi retiro de la fila. Y se retiró, simplemente, renunció. Se retiró del ejército, el ayudante de Pinochet. Y él respetó su decisión. Pero en Chile esa fue la excepción. No hubo un caso de un carabinero en Antofagasta que, cuando supo del levantamiento militar, le disparó al jefe del cuartel, al comisario, y lo mató, y los demás carabineros lo mataron a él. Pero fueron situaciones muy aisladas. Los cuerpos reaccionaron como un solo hombre y hicieron el cambio de gobierno. En Venezuela lo que pasa es que los cuerpos están apoyando la permanencia del gobierno que hay. Esa es la situación. Y mientras eso no cambie, no creo yo que pueda otro país invadir Venezuela para enfrentarse a sus fuerzas armadas y obligar a un cambio de gobierno. Yo no sé qué desenlace va a tener eso, pero creo que ya la situación no va para más. Lamentablemente, desde mi perspectiva, parece que se viene la fuerza también, quizás no de Venezuela en sí, pero de países extranjeros. Yo le envío un saludo a la audiencia que nos está viendo y escuchando. Un gran saludo a todos. Numa Rosela, en el canal Cuidamos a Chile, dice que los temas que tocamos acá no se ven en la educación chilena. Lamentablemente no. Y nosotros como canal, por lo mismo, estamos comprometidos a la historia completita de Chile, no tan solo una parte. Escuchar cosas que nos dice don Hermógenes, gran historiador, economista, periodista, abogado, simpático, las tiene todas. Así que yo estoy muy honrado de trabajar con él y con todo el equipo también que me acompaña. Le envío un saludo a la audiencia de nuevo. Yo le pregunto, don Hermógenes, para seguir con el tema, esa comparación que se ha hecho con Nicolás Maduro y Salvador Allende. A la señora Allende, que su hija, que actualmente es parlamentaria, no le gustó, y a mucha gente de izquierda no le gustó, y pareciera que se parecen bastante. ¿Cuál es su opinión al respecto, don Hermógenes? Bueno, yo creo que no pueden ser más parecidos, están haciendo las mismas cosas. Lo que pasa es que Maduro tiene respaldo militar y Allende no lo tuvo. Y aquí hubo una mayoría civil, como hay en Venezuela, contraria a Allende, que les pidió a las Fuerzas Armadas intervenir. Allá hay una mayoría civil contraria a Maduro, que les pide a las Fuerzas Armadas que intervengan, y las Fuerzas Armadas respaldan a Maduro. Esa es la única diferencia.
Pero el programa Allende era idéntico al de Maduro. Si las 600 mayores empresas estaban en poder del Estado incautadas ilegalmente, se las habían tomado, la cantidad de fondos tomados con el respaldo oficial era enorme. La mayor parte de la tierra agrícola, ya la reforma agraria había destrozado la agricultura chilena. Entonces, las pérdidas, el déficit de esta que llamaban área social, porque le pusieron área social a todo lo que se apoderaron ellos del sector privado, el déficit que había el 72 y el 73 era mayor que el déficit público, que el déficit del presupuesto del gobierno, porque perdían plata como la pierden en Venezuela, que la producción de petróleo de Venezuela está reducida, y ya no me acuerdo la cifra, pero es menos de la mitad o algo así, a lo que era antes. Entonces en Chile se estaba produciendo el mismo fenómeno, y es el efecto del socialismo en todas partes. El socialismo, ¿por qué se mantiene? Por la fuerza. Y se mantiene en Venezuela por la fuerza, y se mantiene en Cuba por la fuerza. Si ustedes creen que si a los cubanos los dejaran votar, no votarían masivamente por reemplazar al régimen socialista que los tiene hambreados y en estado de pobreza, obviamente que lo harían. Basta ver lo que es la colonia cubana en Miami, que es de una enorme prosperidad, y que es donde se ha ido toda la gente que podía de alguna manera liberarse, y son gente muy rica que trasladarían toda esa riqueza a Cuba si pudieran volver, pero no pueden volver porque hay un régimen totalitario. Y yo creo que eso está clarísimo, el paralelo. Un chileno, un ingeniero chileno que se llama agricultor, ingeniero agrícola, agrónomo, que se llama Andrés Montero, ha escrito en el diario ABC de Madrid un artículo precisamente probando que Maduro y Allende son idénticos y que Maduro no tiene nada que ver con Pinochet, porque con la mala fe habitual de la izquierda han pretendido establecer un paralelo entre la situación de Pinochet en 1988 y la situación de Maduro actualmente. Y eso es absolutamente ridículo, porque Pinochet estaba sometido a una transición que iba a terminar en una elección que la perdió y entregó el poder, cosa que se niega a hacer Maduro, porque cuando pierde las elecciones anula a los poderes que han sido legítimamente electos, como lo hizo con la Asamblea Nacional, y forma su propio poder legislativo, que es la que llama Asamblea Constituyente. Bueno, no tiene nada que ver Maduro con Pinochet, y sí tiene mucho que ver con Allende, y por eso en el ABC de Madrid acogieron con mucho interés el artículo de Andrés Montero, que me ha llegado por varias vías, excelente, muy descriptivo, y que ustedes harían bien en reproducirlo o leerlo en voz alta, así como le dieron unos minutos a Tomás Moschetti para que dijera cosas con las cuales estoy en completo desacuerdo. Podrían leer unos 5 minutos del artículo de Andrés Montero en el ABC de Madrid, demostrando por qué Maduro y Allende son los más parecidos que hay, y Maduro y Pinochet no tienen nada que ver. Sí, yo estaba buscando, porque vi hace poquito una noticia de lo que reportaba el Comercio Perú con los 60 años, si no me equivoco, de la Revolución Cubana. El 90% de las personas son pobres, y creo que el resto del 10% tampoco son muy ricas, que digamos, lamentablemente. Cris, ¿tienes alguna pregunta para don Hermógenes, por favor? Yo creo que a la izquierda le molestó su comparación con Maduro porque ahora no tienen cómo respaldar al régimen de Maduro con todas las atrocidades que se está mostrando por la televisión, mientras que la figura de Allende actualmente está totalmente romantizada y exaltada dentro de la juventud y dentro de todo lo que sea el ámbito socialista. No sé si ocurre lo mismo, que después se va a saltar la figura de Maduro junto con la de Chávez, ya que como lo escribiendo la historia nada después. Bueno, la prueba de que en Chile Allende goza de una gran popularidad fue que una vez hicieron un concurso de quién es el chileno más grande de la historia y salió elegido Allende. Y ahí podía votar cualquiera por internet, supongo que no habrán hecho trampa. Quiere decir que la mayoría del pueblo chileno se ha tragado una versión de la historia completamente falsa, porque Allende fue el peor presidente de la historia de Chile por cualquier canon que se le mida, porque liquidó la economía, dividió a la sociedad, dejó al país al borde de la guerra civil,
amparó el extremismo armado que pretendía dar un golpe en Chile, y las armas descubiertas están a la vista, estuvieron a la vista, han sido comprobadas internacionalmente las internaciones de armas de la extrema izquierda socialista y comunista. O sea, Allende fue un desastre como presidente, y sin embargo, entre los chilenos, en una votación abierta, resultó que era el chileno más popular. Lo encontraban más digno de homenaje que Arturo Prato, que Bernardo Higgins o cualquier otro, para no decir Augusto Pinochet, que a mi juicio es el estadista más importante del siglo XX en Chile y está en la pelea por ser el más importante de todos los tiempos en Chile. Y algún día los historiadores lo van a reconocer, porque los estadistas se reconocen por las obras que hacen. Y un tipo que saca al país de la pobreza, de la división y de la guerra civil, y lo deja pacífico, ordenado y a la cabeza del hemisferio, bueno, algo tendrán que reconocerle con el tiempo los historiadores, y yo creo que lo van a hacer. Don Hermógenes, me sumo a la pregunta de Christopher, porque me llama la atención que la izquierda se haya impuesto tanto en Chile en cuanto a la historia. Parece que hay una posverdad, y por eso el compromiso del canal y toda la gente que hacemos posible estas transmisiones espectaculares, con una eminencia como es Don Hermógenes, en contar la verdad. ¿Y cuál es lo que nosotros como libertarios, nosotros creemos la libertad en el canal, Cris y toda la gente que trabaja también, cómo defender la historia? Porque yo creo que ahí estamos al debe, y la derecha chilena me parece que también está bastante al debe, porque pareciera que una derecha económica, parece que lo que más importa antes que la historia es la plata, lamentablemente la derecha. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer para velar por la historia completa de Chile, de acuerdo a su opinión, Don Hermógenes? Mire, en mi opinión lo que ha pasado es que aquí la izquierda repite, la izquierda es dueña de los medios, o sea, los periodistas son en su gran mayoría izquierda y escriben lo que dice la izquierda. Y la izquierda se dedicó a demonizar a la Junta Militar y en particular a Augusto Pinochet, en todo el mundo. Y un solo historiador de los historiadores respetables del mundo lo reconoció, que fue Paul Johnson. Dijo eso, dijo, el KGB se dedicó desde el 11 de septiembre de 1973 a demonizar a Pinochet en el mundo hasta que la palabra Pinochet se convirtió en una mala palabra en el mundo. Y en Chile pasó lo mismo. En Chile Pinochet es una mala palabra y por eso los comunistas inventaron lo del pinochetismo, porque eso no nació de los partidarios del gobierno militar. Esto del pinochetismo, eso es una idea que inventaron los comunistas porque dijeron, ya disfrazamos de demonio a un gallo que se llama Pinochet y por lo tanto todo el que diga Pinochet dice una mala palabra y por lo tanto si le decimos pinochetistas lo estamos insultando y desprestigiando. Y ellos repitiendo cosas y repitiendo falsedades, lo lograron. Y ahora, hoy día leí una carta de un Pablo Ortúzar Madrid, que se supone que es de centro derecha, y discutiendo con alguien de izquierda, pero de pasada dice algo terrible contra Pinochet también, porque ha caído en esto. Aquí en Chile se repiten las mentiras, se generalizan, y la gente las repite, y la gente de derecha cae en eso. De ahí tenemos todos los arrepentidos, entre comillas, encabezados por Lavín, Hernán Larraín, Andrés Chadwick. No nombro a Sebastián Piñera porque nunca ha sido arrepentido, porque siempre ha sido de izquierda, centroizquierda y demócrata cristiano. Así que él nunca fue pinochetista, todo lo contrario. Incluso en una oportunidad me dijo a mí que lo habían echado del Banco de Talca, al cual quebró como siendo gerente, por haber asistido a una reunión para votar no en 1980. Yo creo que no lo echaron por eso, lo echaron porque estaba gestionando mal el banco y se estaba quedando con acciones del banco en las sociedades que formaba. Pero ese es otro cuento. Pero aquí en Chile el problema es que lo que dice la izquierda se repite. Y una mentira 1000 veces repetida, decía Goebbels, pasa a ser verdad. Y eso es cierto. Aquí le han lavado el cerebro a la gente repitiendo consignas. Y ese es el problema que tenemos. Yo escribí un libro el año pasado que tiene 650 páginas. Que nadie me lo quiso financiar, porque se lo llegué a la Academia de Historia Militar que podía creer, yo pensaba, tener interés en que un libro que reivindica al gobierno militar, en que el ejército fue parte tan importante, iba a tener interés en respaldar mi libro. Me dijeron que no, que mi libro se apartaba del pensamiento que tenía la Academia de Historia Militar,
O sea, mi libro, rescatando al gobierno militar, se apartaba de lo que piensa el ejército de Chile actual. Bueno, ese es el ejército que dejó Cheire y que está ahora en manos del señor Martínez, que parece que es muy parecido a Cheire. Yo creo que todo eso es lamentable y todo eso se va a demorar. Estamos corriendo con tanta desventaja. Le voy a decir un solo dato. Mi libro, que es caro, lo tuve que financiar yo, y con lo que vale, lo único que recibo es lo que me ha costado, porque no gano nada. Se han vendido bien, ya van 3 ediciones, que son como 3.000 ejemplares. Pero vale 27.900 pesos. Así que, y tiene 650 páginas, un tremendo libro, porque está fundamentado. Hay otro libro que se llama Historia secreta de la dictadura, de Jorge Baradit, que tiene 200 páginas, vale 1.200 pesos y cuenta puras mentiras. Las mismas que repite la UP, los sucesores de la UP, la izquierda y la DC. Y ese libro se vende como pan caliente. Está en la lista de los más vendidos hace no sé cuántos meses. Y eso es lo que cree la gente. La gente cree que lo que dice Baradit es la verdad, y de lo que digo yo no tiene idea, porque no tiene plata para comprar el libro y porque no tiene tiempo para leer 650 páginas, y sí tiene tiempo para leer 200 que le cuestan barato. Yo creo que ahí está el secreto. La izquierda repite sus afirmaciones, las transforma en verdades, siendo mentiras, y por lo tanto predomina en la opinión pública. Y si no hubiera sido por Maduro, aquí habríamos tenido, además del Congreso de izquierda que tenemos, además del Poder Judicial de izquierda que tenemos, la moneda habría sido de izquierda también. Pero nos salvó Maduro, porque la televisión pasó, y eso lo vio todo el mundo, lo que estaba sucediendo en Venezuela, y dijeron, no, socialismo no. Y por lo tanto, Guillier se fue para abajo. Y perdió parte de su propio electorado, que se fue con Piñera, no porque le gustara Piñera, porque Piñera yo creo que no le gusta a nadie, o a casi nadie, a mí por lo menos no, sino que se fueron porque Piñera no iba a hacer lo mismo que Maduro. Y esto es lo que nos ha permitido salvar al país de un gobierno de extrema izquierda. Y hay que tenerlo muy presente. Sí, existe. Yo estoy muy de acuerdo con su análisis, don Hermógenes. Nosotros estuvimos ahí casi eligiendo a Aguilera. Fue casi ya una derrota total. Yo creo que para la libertad económica, la libertad nuestra. Yo recuerdo cuando él hizo este gesto con la mano, le íbamos a meter la mano a la gente de plata. Bueno, la izquierda no tan solo le mete la mano a la gente de plata, le mete la mano a todos. Cris, por favor. Siempre llegamos a los mismos temas. Lamentablemente la izquierda tiene la hegemonía cultural, y aparte don Hermógenes no tiene cómo competir con él, porque lo maltratan en los medios, y sería muy entretenido tener un debate en un colegio público como invitan a Baradit, a don Hermógenes y a Baradit, debatiendo de la historia de Chile, porque Baradit lo único que hace es robar ensayos de otros historiadores. Pero eso nunca lo va a ver, Cris. Le voy a decir por qué. Hay una orden de Piñera de que yo no aparezca. Yo aparecí durante 6 años en El Mostrador, que es un diario de izquierda, pero lo hacían a título de pluralista. Me publicaba en mi blog, siempre, toda la semana. Pero como yo ataco a Piñera frecuentemente y reproduzco todo su prontuario y digo que jamás debería haber sido presidente de Chile, él dijo, no, pues este señor no puede estar en ningún medio, y yo no estoy en ningún medio. El último que me convidó fue Gonzalo de la Carrera en la agricultura, que me llamó en diciembre, pero yo ya me había venido a vacaciones. A lo mejor Creo que se nos cayó un poquito. A lo mejor se atreve a llamarme en marzo de nuevo a su programa Directo al Grano, que en los lunes en la mañana. En agricultura. Sí, bueno, pues por mientras vamos a tener a don Hermógenes, ojalá siempre, para toda la vida acá con nosotros, y ojalá. Cris también tiene su canal, Student for Liberty también lo tiene. Yo estoy muy contento que cada vez más gente, aunque sean canales pequeñitos, podamos aportar a la historia de la cultura chilena. Yo fascinado, y más con esta gente espectacular. Yo le pregunto, don Hermógenes, el nombre de su libro, para que la audiencia lo conozca, por favor. Bueno, está en toda la librería y se llama Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990. Y se ha vendido muy bien para el canon de los libros caros en Chile, que cuesta venderlo. Vale 27.900 pesos. Pero eso es para los que quieren darse el lujo de tener el libro, que es una edición bien buena y bien bonita, porque mi libro está gratis en mi blog. Yo dediqué como 2 meses del blog
a reproducir todos los capítulos de mi libro. Cualquiera puede ir al blogdermogenes.blogspot.com y retrocede un poco hasta julio y parte del primer capítulo y termina de leerlo gratis. Así que eso puede explicar que se venda poco en librerías también. Además hay una librería de tipo Amazon en Chile que se llama Patagonia, que lo vende mucho más barato de lo que vale el libro en papel, bajándolo de Patagonia, y que está al lado de mi blog. Ahí uno pincha el libro e inmediatamente le dicen pague 8 lucas en dólares y se lo mandamos a tu computador. Así que mucha gente lo ha hecho así, porque he notado que me ha aumentado lo que me paga Patagonia de derechos de autor por la venta de este libro. Ha aumentado bastante, porque se vende bastante a través de internet. Esas son las maneras de enterarse. Aunque el público quiere su firma de Hermógenes, así que yo creo que la va a tener que empezar a escanear, hacer algo para que le llegue a la casa. Y por qué no, quizá hay algún librito que salga con el programa. La otra vez usted ofreció uno, pero la tentación era para mí, pero es para el público mejor. Yo quiero... cuente con uno. Ya. Ahora, ¿cuándo voy a cumplir la promesa? Esta otra semana, porque todavía estoy fuera de Santiago. No se preocupen. Ahí vamos a estar hablando, ahí vamos con todo. Yo fascinado y a volver a leer el blog. Le digo a la audiencia. Además, quiero decirle que tengo un proyecto bastante desafiante, porque yo, a pesar de que soy defensor del lucro y creo que es un derecho social ganar plata, en este libro no quiero ganar plata, sino que quiero que se lea el libro. Y encargué una edición y la pagué, y como Zigzag, que me lo distribuye, me ha estado depositando mensualmente bastante plata por las ventas. Voy a mandarle este libro a todo el establishment chileno. Se lo voy a mandar a todos los ministros, a todos los subsecretarios, a todos los parlamentarios y a todos los jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones en Santiago. Y si se me ocurren otros miembros del establishment, también se los voy a mandar para que lo lean gratis, porque creo que es importante divulgar la verdad histórica. A Sebastián Piñera no se lo voy a mandar porque no es digno de recibir un regalo de mi parte. Sí, yo creo que igual mucha gente en la audiencia va a estar a gusto con su libro. Chris también quiere uno, estamos todos vueltos locos. Bueno, yo me alegro que a don Hermógenes le haya ido bien con la venta de los libros, caro, pero se entiende, y que usted se atreva a hacer eso, don Hermógenes. Aquí falta la verdad en Chile, la verdad completita. Yo quiero pasar al último tema. Chris, ¿tiene alguna pregunta antes? No, yo critico a Piñera, pero ¿para qué criticarlo más? No, que como me extraña la figura de Sebastián Piñera. Yo no la conozco tan bien como don Hermógenes, pero como que es más camaleón que la DC. ¿Me escucha bien? ¿No? Me está pidiendo un comentario sobre... Sí, que parece que Sebastián Piñera es bastante DC para sus cosas, dice Chris. No, eso es evidente. Si él es DC de alma. Pero para él lo más importante, la persona más importante en su vida se llama Sebastián Piñera. Y había un escritor inglés que se llamaba Oscar Wilde, que solía decir que cuando uno se enamora de sí mismo, suele iniciar un idilio que dura toda la vida. Y yo creo que ese es el caso de Piñera. O sea, a Piñera lo que más le interesa es ser popular, estar en el centro de los focos de las cámaras, en el centro de la escena, en la televisión, fotografiarse con otras personas que lo vistan, por decirlo de alguna manera, que le den una cierta aura de popularidad. Y eso es lo que más está buscando siempre, estar el protagonismo. Si en una oportunidad en que la Cecilia, la señora que es muy dije, y a mí me cae muy bien, empezó a hablar en un micrófono y se prolongó un poco, y él estaba al lado, le dio un empujón y la sacó y se puso él en el micrófono, porque no soportan no ser protagonistas. Entonces yo creo que la meta de él siempre es ser él el que esté en el primer lugar, protagonista, y ganando todas las bolitas, como solían decir cuando éramos chicos. Sí, como una especie de niños chicos. Igual el ministro Chadwick parece que actúa bastante parecido, como que son atrayentes de atención. Yo quiero pasar al último tema. Me he dado cuenta que Piñera siempre hace caso a todo lo que dice la izquierda, pero extraña
Chadwick, el primo no lo expulsó con el caso del Catrillán. O sea, quiso cortar todas las cabezas bajo su... O sea, el director de Carabineros, pero aún así el que estaba a cargo del Carabinero era el mismo ministro del Interior. No sé por qué primero es que se pone el pantalones Piñera y no echó a su primo. Bueno, lo que pasa es que Andrés Chadwick, que es hombre de la confianza de Piñera, totalmente leal con Piñera. Yo opino mucho mejor de Andrés Chadwick que de Piñera, porque sé cosas que ha hecho Piñera que no las haría jamás Andrés Chadwick, y tengo una buena opinión de él. Lo que pasa es que es la persona de confianza de Piñera, y precisamente porque es una buena persona, Piñera sabe que le va a estar siempre guardando las espaldas. Y el gran pecado de Andrés, que ha tenido que dedicarse a guardarle las espaldas a su primo. Y lo ha hecho con mucha lealtad. Y yo creo que siempre Sebastián va a tener que mantenerlo porque es la persona más leal con que puede contar. Antes de pasar con las preguntas al público, unas poquitas preguntitas porque ya estamos pasados la hora, como siempre, y al final estas conversaciones son muy entretenidas, históricas por lo demás. Yo quiero tocar el último tema que lo propusimos acá en el canal, que es lo que está pasando con el alza de homicidios en la región de Antofagasta, bastante preocupante. Bueno, esta noticia un poquito viejita, del 2017. Soy Antofagasta lo publicó. Vamos a dejar a todo esto, todos los enlaces ahí abajito, más el blog de Don Hermógenes, todo lo vamos a dejar documentado. Dice, extranjeros participaron en la mitad de los homicidios de la región de Antofagasta, según informó el Mercurio de Santiago. El fiscal de delitos violentos, Juan Castro Bequios, detalló que la presencia de estos en los hechos de violencia registrados en el 2016 son en calidad de autor o víctima. Y después también el diario Economía y Negocios reportaba algo parecido, también del año 2017, delitos extranjeros crecen 158% en Antofagasta y triplican el alza a nivel nacional. También esto hago la pregunta, y también está relacionado con todo este tema que hemos tenido con una abrumante llegada de extranjeros. Yo le pregunto, don Hermógenes, la inmigración es bastante buena, pero ¿cómo todo esto se puede hacer mejor? ¿Cómo el Estado debiese funcionar para que, si los extranjeros que vengan, sean extranjeros que vengan a aportar, no gente que viene a destruir el país? Con esas palabras lo digo. Su opinión, por favor. Bueno, en mi opinión, lo que hay que hacer es regular la importación de acuerdo con las leyes, o sea que las personas que tienen malos antecedentes no deberían poder entrar al país. Debería haber un certificado de antecedentes para poder ingresar al país. Este es un problema que está en todos los países que tienen un cierto desarrollo. Nosotros los chilenos deberíamos estar orgullosos de que la gente quiera venir a Chile, porque en los países socialistas la gente quiere irse. En Venezuela la gente quiere irse, en Cuba la gente quiere irse. Y si no, se vienen más cubanos, que estaríamos llenos, es porque les prohíben salir. Pero el problema de los países que logran un cierto grado de desarrollo, como ha sido posible en Chile gracias al modelo que se dejó establecido en 1990, es que la gente quiere vivir en Chile porque es un país mejor, es un país que ofrece más oportunidades. Y el problema de los países que ofrecen más oportunidades es que llegan a ellos gente que pertenece a los niveles más bajos de pobreza y donde hay más delincuencia en otros países. Y ese es el tema de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Por qué salió elegido Donald Trump? En gran parte porque dijo, voy a levantar un muro en la frontera con México. Porque a los norteamericanos no les gustaba que entraran mexicanos que eran pertenecientes a los grupos más pobres de México, porque los ricos de México no se van a vivir a Estados Unidos, sino que compran propiedades allá y van cuando quieren. Y por lo tanto la migración es de una calidad ciudadana que deteriora la vida en los países donde llegan. Es lo que ha pasado en Europa, es lo que ha pasado en todos los países de Europa que están sufriendo de este problema, del exceso de inmigración de gente que aumenta los índices de delincuencia. Es como una ley de la humanidad actual, que los países mejores reciben las poblaciones peores de los países que son más pobres que ellos. Yo creo que lo único que hay que hacer aquí es aplicar mano firme contra el delito, que los delincuentes extranjeros se den cuenta de que en Chile la situación es más difícil para ellos que en sus países de origen, porque no pueden venir a delinquir aquí. Pero lo malo es que tenemos un sistema procesal penal muy malo, que está lleno de garantías para los delincuentes. Y por eso que ha aumentado tanto la delincuencia en Chile también, de los propios chilenos. Porque
el sistema es malo, y uno está viendo en las noticias todos los días que dice fulano de tal que participó en tal portonazo o atraco o asalto y hasta robo con homicidio, tenía 19 órdenes de detención pendientes. ¿Cómo puede ser posible eso? Que una persona con 19 órdenes ande en la calle circulando y cometiendo otras fechorías. Lo que tenemos que mejorar es eso. La represión del delito tiene que ser más efectiva. La mano tiene que ser más dura. Y eso en todas partes ha surtido efecto. En Estados Unidos, cuando hubo un auge de la delincuencia en Nueva York, aplicaron una política que se llamó tolerancia cero. La tolerancia cero era que por cualquier cosa se iba para adentro el fulano. Porque en Chile admitimos todo esto, que un fulano con 20 órdenes de detención anda en la calle. No, tolerancia cero es que no puede andar en la calle. Y cuando haya mano dura, ahí va a disminuir la delincuencia. Pero esas son medidas que toman tiempo, porque ya se hizo esta reforma que fue, entre paréntesis, carísima. Y lo único que ha incidido es en darle incentivos al delito en Chile. Y lo que tenemos que crear es un país en que haya todo lo contrario, en que el delito sea castigado. Yo creo que ese es el único remedio. Opino lo mismo, don Hermógenes, y recuerdo que muchas veces la izquierda dice que el delincuente es delincuente porque parece que es víctima del capitalismo. Yo he escuchado eso muchas veces, pero nunca que ellos son los responsables. Siempre el capitalismo es malo, según la izquierda. Yo le tengo un par de preguntitas, ya vamos a ir cerrando. La primera dice, Víctor Gué, ¿qué opina don Hermógenes del porte de armas de los ciudadanos? Por favor, don Hermógenes. Bueno, yo creo que la legislación actual permite el porte de armas, permite tener armas en la casa, y eso está bien. No, lo único malo es que los únicos que tienen libertad de portar armas en Chile en este momento son los delincuentes, porque ellos las usan, se las roban y las comercian y las compran con mucha facilidad. La persona honrada le cuesta mucho tener un permiso para portar armas, pero hasta le exigen exámenes psicológicos y una serie de cosas. Y yo lo que haría sería mantener una regulación, pero más razonable. Y me parece muy mal que las policías en general recomiendan no tener armas, porque es un incentivo para los delincuentes. Yo he sido asaltado y como no tenía armas, me pusieron pistola en la cabeza, maltrataron a mi mujer, a la nana de la casa. Por poco matan a un hijo mío que estaba ahí y que estaba impedido y no podía hacer nada, pero los tipos estaban dispuestos a matarlo. Y es un trance muy desagradable. Si hubiera más conciencia del peligro que es la delincuencia, los chilenos estaríamos mejor preparados y los delincuentes sabrían que no pueden hacer y deshacer como hacen ellos cuando cometen un asalto. Así que yo soy partidario de que haya regulación, pero haya más posibilidad para que las personas puedan tener armas en su casa y en casos calificados portar armas para defender. Bueno, yo recuerdo que José Antonio Kast está de acuerdo que haya un curso de disparo y que la gente tenga su arma para defenderse en la casa. Creo que quiere más facilidad también para que se logre eso. Yo paso con lo que preguntó hace un ratito, Facho Terraplanista, dice, don Hermógenes, ¿cómo cree usted que la derecha debe llevar a cabo la lucha cultural en las escuelas y universidades, habiendo una peste brutal de la izquierda gramsciana? Don Hermógenes, por favor. Bueno, la derecha lo que pasa es que es muy permeable a las consignas de la izquierda. La primera cosa es tener personalidad. ¿Cómo se tiene personalidad? Sabiendo la verdad. Tiene las mejores ideas, que el mundo demuestra que las mejores ideas son de derecha. Ya no quedan gobiernos de extrema izquierda, prácticamente. ¿Qué mejor razón para tener gobierno de derecha? Pero la derecha carga con las consignas de la izquierda y las compra. Y entonces, para mí me parece una cosa absurda que sea la derecha ahora. El otro día leí una carta de una niñita de la Juventud Renovación Nacional, un partido que se ha trasladado hacia el otro lado después de haber sido formado durante el gobierno militar y haber votado que sí en el plebiscito del 88. Ahora hasta renunciaron a sus principios porque cambiaron los principios. ¿Para qué? Para darle gusto a la izquierda. Eso es absurdo. Yo creo que hay que tener cursos de formación de personalidad, que la gente se atreva a decir lo que piensa, que lea lo que debe leer y no la basura izquierdista,
y que no compre todas las consignas de los comunistas, porque eso es lo que hacen tantos derechistas chilenos, como encabezado por Joaquín Lavín, que se declaró arrepentido cuando todavía era candidato nuestro a presidente. Ahí se declaró arrepentido porque dijo que no sabía todo lo que debía saber. Sabía todo, lo que pasa es que le lavaron el cerebro con las consignas de la izquierda. Y esa es la preocupación que tenemos que tener, que nuestra prensa no la sigan manejando los periodistas de izquierda, que las consignas no sean creídas, sino que sean desvirtuadas y desmentidas. Y que paremos de encontrarle razón a la izquierda en las mentiras que dice, porque eso es lo que hacen cuando hablan. Hay derechistas que hablan de las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el gobierno militar. Eso es mentira. ¿Cómo se tragaron esa tremenda mentira? Cuando eso es una cosa de locos. El gobierno militar no podía tener una política de atropello sistemático a los derechos humanos, porque se le habría venido todo el mundo encima, no le habrían dado crédito, no habría habido inversión extranjera. Todo lo contrario, lo que tenía que mostrar era un certificado de buena conducta en esa materia, pese a la campaña que tenía de toda el área soviética en contra. Pero bueno, vemos que en el mundo los buenos a veces ganamos, y en el año 89 la herencia del gobierno militar fue excelente, y en cambio todos los socialismos reales del mundo se derrumbaron. Así que la historia nos está dando la razón. La historia nos absolverá, como le gustaba decir a Fidel Castro. Y yo creo que la historia a él no lo va a absolver, pero a nosotros sí. Don Hermógenes, ya vamos a ir cerrando. Quedaron algunas preguntas ahí que me mandaba, pero ya está muy tarde, porque habíamos quedado a estar una hora con Don Hermógenes y nos pasamos. Y bueno, Funky Punky había hecho una pregunta y dijo el Astrodi una representación de Jaime Guzmán. Yo diría que no. Don Hermógenes lo contestó ahí ya mientras hablaba de la otra pregunta. Yo quiero irme despidiendo ya. Estoy muy agradecido de estar con Don Hermógenes una semana más. Su tiempo, su gana de participar, y me quedo con eso de la valentía de hablar, del pelear por lo que uno cree, la idea, siempre con educación. Yo siempre he visto a Don Hermógenes un caballero, siempre he mirado eso. Hay otra gente igual, con Santoro Ocasio, Alberto Plaza, uno se queda con esas cosas positivas de las personas que uno sigue y admira. Yo cierro con Cris. Cris, tu palabra de cierre, por favor. Gracias por invitarme, un honor hablar con Don Hermógenes. Y bueno, voy a tratar de preparar un programa de historia con Don Hermógenes, si es que me da el espacio, Janito, porque tengo hartos temas que no se saben en la historia chilena, que Don Hermógenes los trata muy bien en su libro. Contra más espacio tenga Don Hermógenes en el canal, yo más encantado. Así que el canal después que sea él, se lo dejamos a Don Hermógenes. Lo interesante también sería la hegemonía de la izquierda se va a perder con el tiempo, ¿no? Ahí la derecha, y nosotros como la área libertaria, tiene que luchar contra la hegemonía de la izquierda con ideas, divulgando y mostrando cómo ideas socialistas llevan a la ruina de todos los países. Pero gracias a Dios, se podría decir, que tenemos la situación de Venezuela y la gente ha tomado conciencia de qué realmente es el socialismo. Exacto. Bueno, yo te agradezco la reflexión, yo opino lo mismo. Y como dijo Don Hermógenes en el programa, quizás si no hubiera estado Venezuela ahí presente ahí, en los ojos, y con la campaña que se hizo del Chile sola, quizás hubiéramos estado con el señor Guillermo, y afírmate ahí ya, que nos pide Dios confesado. Cris, ¿algo más? Ahora es que la izquierda es como pérdida de elecciones. Tienes el ejemplo de Macri en Argentina, que es un gobierno centro-izquierda que lo toman como de la izquierda de derecha y le van a echar toda la culpa después. Y yo creo que va a ganar Cristina Fernández en Argentina. Lamentable. Bueno, nosotros lo dijimos acá en el canal, ahora recién, que Argentina parece que tiene que hacer el sacrificio como lo hizo Chile. Y bueno, le deseamos lo mejor a hermoso país de Argentina, país vecino. Gracias por tus palabras, Cris, y ahí se vienen más programas y vamos a hablar con Don Hermógenes. Cris ahora tiene su canal también con Student for Liberty. Don Hermógenes, sus palabras de cierre, por favor. Bueno, muchas gracias por haberme acogido una vez más. Lamento haberme excedido a veces en el tiempo de las respuestas, pero me entusiasmo con la idea de tener una parte donde manifestarme públicamente, porque en Chile tengo muy poca fuera de mi blog. Así que ustedes me dan una ventana hacia los auditores chilenos y yo la aprecio mucho y se la agradezco mucho. Nos despedimos hasta la próxima vez.
Muchas gracias, don Hermógenes, y gracias por estar con nosotros, trabajar, un gustazo para mí, siempre lo admiré, así que para mí es todo un honor. Vamos por la senda de la verdad, del triunfo y de la historia, así que yo me despido, le mando un saludo a Chris también, que se saca la mugrienta hablando un buen chileno por el canal, por la verdad, así que un saludo y un saludo a la audiencia, tengan una linda semana y el miércoles nos vemos con el profesor John Covey, tremendo invitado, así que nos vemos, hasta la próxima, chao, chao.